Buenas tardes. Faltan dos personas. Vamos a ver un par de minutos más a ver si se conectan y arrancamos. Que falta una persona. Bueno, buenas tardes. Vamos a, voy a exponerles algunas ideas en relación con lo que son las áreas funcionales de la organización y con la idea de que precisamente podamos ubicar el proceso de recursos humanos en ese contexto y ver, digamos, cómo es que está ubicado el concepto de recursos humanos, de tal manera que podamos comprender, digamos, la dimensión que tiene y cómo se interrelaciona con las otras áreas. Este, vamos a ver si está grabando. Sí. La información que hoy vamos a conversar la voy a poner en mediación virtual, igualmente las presentaciones. Y en mediación mañana les voy a colocar ahí una guía de un trabajo relacionado con esto para que ustedes puedan avanzar. Primero con un trabajo individual y también un trabajo que puede ser en parejas o en grupos de tres, como ustedes gusten. Bueno, como dice el título, vamos a conversar de las cuatro áreas funcionales de la organización. Primero empecemos por una definición de lo que es organización, que es el concepto que vamos a utilizar en el transcurso del semestre y que aplica para cualquier proceso relacionado con la administración. Como dice el texto, una organización es un agrupamiento, es decir, un grupo de personas, en este caso, orientado al logro de determinados objetivos y para lo cual se desarrolla una estructura funcional. Entonces, como vemos, una organización parte de que tiene, por un lado, objetivos determinados, ¿verdad? Y desarrolla una estructura funcional para poder alcanzar esos objetivos. Ahora bien, la administración de empresas y organizaciones se basa en cuatro áreas funcionales: producción, mercadeo, finanzas y recursos humanos.
Yo siempre pongo el ejemplo de una silla, es decir, imaginemos una silla que tiene cuatro patas o una mesa que tiene cuatro patas, si le falta una, ya no es útil, ¿verdad? Ya puede más bien provocar un accidente o estorbar. Puede utilizarse en otra función, pero no para sentarse o para poner cosas en una mesa. Entonces, igualmente, pensemos en una organización. Cuando hablamos de organización, reitero, es un agrupamiento que tiene objetivos y que adopta una estructura funcional para poder operar. Esa estructura funcional, como vamos a ver ahora, se va a modificar dependiendo del tipo de organización. Una cosa es una empresa que produce pastelería y otra cosa es una familia que también es una organización, una pareja también es una organización o una institución internacional como la ONU, por ejemplo, un organismo internacional. Entonces, si hablamos de las cuatro áreas funcionales, estamos hablando de cuatro elementos sobre los cuales debe descansar la organización para que esa estructura funcional opere adecuadamente. En la producción estamos hablando de cuál es la calidad del producto y las condiciones necesarias para lograr ese producto, sea cual sea el producto que hemos elegido, si se trata de una empresa que produce algo concreto. Si es el mercadeo, implica el desarrollo de una mezcla de las cuatro factores que integran el mercadeo, que son producto, es decir, cuál es el producto que ofrecemos, muy bien establecido, cuál es el precio, que obviamente tiene implicación con el área de finanzas, ¿verdad? Para poder definir el precio en el cual podemos ofrecer el producto, la plaza, que es el espacio en el cual vamos a ofrecer o vender el producto, o el espacio en el cual el producto se pone a disposición del público, y la promoción, es decir, cómo vamos a promoverlo. Puede ser de diversas formas. Las 4P, y a eso se le conoce como la mezcla de mercadotecnia. Las finanzas, que es la gestión y administración de los recursos de la organización o proyecto. Está muy transparente el concepto, ¿verdad? De manejar el dinero que requiere la organización para producir, en este caso una empresa, y los recursos humanos. Una de las cuatro patas de la silla. Si le falta una, ya no funciona. Y como la mayoría de ustedes comentó en el trabajo individual que hicieron, efectivamente no se le da siempre la importancia que tienen los recursos humanos, sobre todo en aquellas organizaciones de índole familiar, empresas familiares que es la familia la que produce y el papá o la mamá, que es la persona que asume la jefatura, o una hermana, parte del criterio de que la gente tiene que trabajar casi que por obligación, tiene que trabajar porque es la familia o porque es un grupo de amigas o amigos y no le dan la atención que requiere recursos humanos, como si se le da, por supuesto, al tema de la plata, las finanzas, al tema de la calidad del producto o al tema de cómo promover ese producto, que sería el mercadeo. Todos los recursos humanos, como dice el texto, es el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas que requiere la organización o el proyecto para asegurar sus objetivos. En una empresa, como he venido comentando, esos conceptos son comprensibles, es decir, cualquiera entiende finanzas, producción, mercadeo y recursos humanos. Es decir, es muy transparente. Si una empresa va a producir tornillos, se requiere producción, se requiere finanzas para poder darle contenido presupuestario a la actividad. Si se requiere venderlo, entonces pues, hay que hacer un trabajo de mercadeo y hay que atender al personal, es decir, capacitarlo, ver sus necesidades, pagarle un salario, todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Vamos a ver, en una organización como una familia, ¿existen esas mismas áreas funcionales? Vamos a ver. Producción en la vida familiar. Aquí entran los quehaceres necesarios para que la familia viva en el hogar. La alimentación, la limpieza, el mantenimiento del hogar, de la casa, ¿verdad? Es decir, imaginemos una familia sin esa área, no tendría un desempeño adecuado. Entonces, hay una producción, solo que la dinámica es distinta y no se le conoce como producción, sino como atención del hogar o de la vida familiar. El mercadeo adquiere otro nombre y es la comunicación. Es decir, toda familia tiene que comunicarse, no solamente de manera, digamos, al interior de la familia, sino con sus personas vecinas, con las familias, con gente, digamos, que está en un colegio, una escuela donde van los hijos y las hijas. Entonces hay una comunicación. Y entonces adquiere un nombre distinto, pero es la misma área funcional. Las finanzas generalmente no se le llama así en la familia, habrá gente que tal vez lo haga así, pero generalmente se piensa más bien en el concepto de administración, es decir, cómo se administran los ingresos y los egresos de la familia. Y los recursos humanos, estamos aludiendo a la educación, tanto la que se adquiere en la vida escolar, de escuela, colegio, universidad, como la que se adquiere de manera vivencial, es decir, en la dinámica familiar. ¿Podría una familia existir y desarrollarse si le falta una de las áreas funcionales? Sin producción o atención de la vida familiar, sin comunicación, sin gestión,
sin procesos formativos? Por supuesto que no. Entonces aquí vemos que existen, igual como organización que tiene objetivos y adopta una estructura funcional, existen las mismas áreas funcionales básicas. Y posiblemente si le falta una de las áreas o alguna está mal atendida, entraría en problemas o en crisis. Asimismo, en las organizaciones sociales no siempre aplican los mismos conceptos, pero las cuatro áreas funcionales siempre existen. Pensemos en una asociación de desarrollo comunal, un acueducto rural, un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes, un grupo de una iglesia, un grupo de estudiantes, es decir, organizaciones sociales. Una asociación comunitaria no hablamos de producción, sino que hablamos de agenda de trabajo, pero tiene que tener una agenda de trabajo para que esa asociación produzca la acción social comunitaria que se expresa en una agenda de trabajo. No hablamos de mercadeo, sino también, como en la familia, hablamos de comunicación. Igualmente, se ha introducido el concepto de mercadeo social, entonces algunas organizaciones han adoptado esa visión y desarrollan un proceso que conocen como mercadeo social, pero de manera amplia se puede mencionar el concepto de comunicación. Recursos humanos no es lo que utilizamos, sino formación, es el proceso, a pesar de que muchas organizaciones lamentablemente no desarrollan planes formativos para sus integrantes, pero es el concepto que aplica en lugar de recursos humanos y no se restringe el término a finanzas, sino que usamos el nombre de gestión. Un grupo comunitario, como una asociación de desarrollo, tiene que gestionar recursos, tal vez no tenga mucho dinero, las asociaciones de desarrollo particularmente tienen un fondo que les da el Estado, del impuesto a la renta, es un porcentaje que está establecido en la ley, pero pensemos, por ejemplo, una junta de salud que está en los EBAIS, en las clínicas, en los hospitales de la caja, no recibe ningún presupuesto, entonces no tienen finanzas que manejar, pero sí gestionan. Van a hacer una actividad social, una actividad comunitaria, entonces alguien pone los bocadillos, o alguien pone los frescos, o alguien pone el transporte para ir a traer lo que haga falta traer. Entonces hay una gestión de la actividad de la organización. La ONU, por supuesto, también tiene las áreas funcionales, es decir, no podríamos pensar, si no tienen una agenda global, un organismo como la ONU o cualquiera de los que lo integran, la UNESCO, que tiene que ver con educación, ciencia y cultura, o la UNICEF, que tiene que ver con infancia, o la FAO, que tiene que ver con alimentación, etcétera, no tendrían forma de desarrollarse si no tienen también un área de comunicación, si no desarrollan su personal y si no administran los recursos de manera adecuada. Si se quita un área, igual la pata de la silla ya no opera adecuadamente. Por lo tanto, todas las áreas tienen que estar vinculadas. Ahora bien, en este concepto, y entrando ya más específicamente en el tema de recursos humanos, la dinámica actual, que está marcada por la globalización, vino a modificar muchas condiciones en la vida de las organizaciones. Y un elemento clave está marcado por la velocidad con que ocurren las cosas. Pongamos un ejemplo, hace décadas, antes de que existiera la Internet, se iba a hacer un negocio con una empresa que estuviera en Sudamérica, en Europa, o en Asia o en África, había que enviar una carta, generalmente por correo aéreo o correo marítimo, dependiendo de lo que se tratara, había que empezar unos días, esperar unos días hasta que llegara la respuesta, y confiando en que no se iba a perder en el camino aquella carta. Ahora, obviamente, la comunicación es prácticamente inmediata, ¿verdad? Es decir, es una comunicación real, digamos, en el momento. Podrán haber segundos de distancia o diferencia, pero si la persona al otro lado del mundo está activa, nos va a contestar el mensaje que le enviemos. Entonces, esa velocidad es una velocidad que marca el envío y recepción de información. Por supuesto, todo lo que es el ámbito de la comunicación, el ámbito de los negocios y el ámbito de la competencia en general de todas las organizaciones empresariales o de otro tipo. Ello lleva a las organizaciones a ajustarse para ganar, es decir, ya no podemos seguir con los métodos o las visiones anteriores del momento cuando era una dinámica más lenta, sino que hay que ajustarse, si no nos quedamos eh, perdidos, ¿verdad? En este contexto, uno de los principales cambios conceptuales que surgen es la organización inteligente, que tiene un concepto muy básico en el desarrollo de los recursos humanos. ¿Qué es una organización inteligente? Parte del criterio que para competir exitosamente, todas las personas que integran la organización deben compartir la filosofía, o al menos conocerla, ¿verdad? Muchas veces podemos estar trabajando en una empresa que no compartimos la filosofía, pero estamos ahí porque necesitamos simplemente el salario y no nos gusta mucho ciertas cosas,
pero hay que comprenderla o hay que reconocerla y saber expresarla también de alguna manera. Hay que tener muy bien definidos los objetivos o poder dominar los objetivos que tiene la empresa, así como los medios por los cuales va a alcanzar la ruta. Una cosa es una persona que esté en una organización cualquiera. Vamos a pensar en una organización, digamos, con personal con baja calificación o escolaridad, que una cuadrilla, por ejemplo, trabajo rural, trabajo agrícola, que simplemente tienen que ir a deshiervar o tienen que ir a sembrar o tienen que ir a recoger la cosecha. Es una labor muy particular, muy concreta, o la persona que está en una fábrica apretando el botón en una máquina para que pasen los productos o para que se empaquen o cualquiera sea de las funciones que tenga la máquina que le toca operar. Ahí no se requiere demasiado manejo de los conceptos de la organización, de su filosofía, los objetivos y las rutas o los medios para alcanzarlo, sino que simplemente se trata de cumplir el papel que me encargaron como empleado o empleada, ¿verdad? Es decir, cumplir mi papel. Entonces, el desarrollo, el concepto ya no es el concepto de organización inteligente, sino que se aplica el concepto de organización tradicional, donde hay una jerarquía, una verticalidad, se da una orden, hay un capataz, hay una persona que es jefa de la cuadrilla o del grupo de personas y simplemente les dice lo que tiene que hacer, los evalúa y nada más. Cuando hablamos de una organización inteligente, estamos hablando de un proceso distinto en el cual se tiene que lograr que las personas que integran la organización manejen esa filosofía, los objetivos y los medios. Un segundito, por favor. Entonces, disculpen, esto implica que se obliga a las organizaciones a impulsar un proceso de empoderamiento, es decir, un dominio de los conceptos filosóficos de la organización y de los objetivos y los medios para poder alcanzarlos. Surge así como uno de los indicadores claves de ese empoderamiento el grado de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto bastante reciente que se desarrolla en la psicología organizacional y en general. Anteriormente a uno le medían, digamos, el coeficiente intelectual, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez tuvieron una oportunidad o tuvieron la experiencia y sacaba un porcentaje determinado, una calificación y eso implica que la persona tenía un alto coeficiente intelectual y se consideraba muy inteligente o genio o una persona normal o poca inteligencia. Eso se modificó. ¿Por qué se modificó? También por la misma dinámica de la sociedad en la que vivimos, con la influencia, la presencia de las redes sociales, con la influencia o la presencia de esa comunicación a la velocidad que ya comentamos, implica una relación distinta de la persona con su entorno. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de resolución, la capacidad que tengo yo como persona o que tiene cualquier persona para frente a una situación excepcional poder resolver. No quedarse paralizada la persona, sino tener una capacidad de resolución. Igualmente surgió el concepto de inteligencias múltiples, es decir, hay personas excelentes que tienen una capacidad excelente para la cocina, por ejemplo, otra gente tiene capacidad para el arte, cualquiera de las expresiones del arte, otra persona tiene capacidad para los números, otra para las letras, entonces hay una inteligencias múltiples que también deben ser tomadas en consideración cuando trabajamos en la dirección de un equipo de trabajo. Esa inteligencia emocional individual es una cosa, pero si hablamos de inteligencia emocional grupal ya es otra cosa. Es decir, estamos hablando de la inteligencia emocional individual, que la persona tiene capacidad de resolución, pero cuando ya hablamos de inteligencia emocional grupal, entra en juego otro factor que es necesario que podamos lograr una integración del equipo de trabajo. Ya no es una persona individual que va a hacer la función, sino que es un grupo de personas. Entonces, para lograr esa organización inteligente, se debe poner en práctica una estrategia que se oriente a ello. Y para ello, si queremos orientarnos en ese proceso de buscar una organización inteligente,
la dinámica o la estructura de comunicación es esta que está aquí en la lámina, comunicante, canal, comunicante. Es decir, ya no es la que nos enseñaron en el colegio, emisor, canal, receptor, que tiene una estructura vertical de una persona que emite, hay un canal por medio del cual se emite y una persona que recibe de manera pasiva la información, sino que, como lo ven aquí, es una comunicación horizontal. ¿Para qué? Para poder lograr ese empoderamiento que requieren las personas para que incorporen la filosofía organizacional, sus objetivos y los medios para alcanzarla. ¿Qué requiero ahí para poder lograr ese empoderamiento, esa inteligencia emocional grupal? Generar armonía. Pensemos en un equipo deportivo de cualquier orden donde las personas no estén integradas, no eh, piensen la misma filosofía, no tengan los mismos objetivos, no tengan los mismos medios, no comprendan lo que se quiere lograr. Y entonces, si no existe esa armonía, cada quien va a jalar por su lado y cada quien va a querer que su interés sea el que prevalezca. Entonces, esa armonía, haciendo uso de esa estructura más horizontal, comunicante, canal, comunicante, va a generar esa inteligencia emocional grupal. Vamos a ver, la persona a cargo de conducir el proceso la conocemos como estratega. Y ahora vamos a hablar un poquito más a fondo de ese concepto. Y la responsabilidad de esa persona que es estratega es lograr el equilibrio funcional. Si lo ponemos en el ejemplo que utilicé hace un rato, el equilibrio funcional es como cuando tenemos una silla de cuatro patas que está parejita, el piso está parejito y no tiene ni balanceo ni una pata que le falta. Entonces, ese equilibrio funcional es el propósito de la persona que es estratega. Lograr ese equilibrio funcional entre las cuatro áreas funcionales que ya mencionamos, que ustedes pueden repasar luego en mediación virtual con las presentaciones que les voy a dejar ahí. Y también vamos a asegurarnos como estrategas que las personas que están siendo parte de la organización puedan tener un desarrollo de su capacidad emocional, no solamente individual, sino también grupal. Y luego, como veremos más adelante, por medio del análisis FODA, que es el análisis interno de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la organización, podemos avanzar hacia el equilibrio emocional, eso lo veremos posteriormente, porque al ver, digamos, cuáles debilidades tengo, por ejemplo, en el área de recursos humanos, o cuáles debilidades tengo en el área de finanzas o de producción o de mercadeo, podré corregirlo para que se conviertan en fortalezas y que al estar todas las áreas debidamente fortalecidas, podamos contar con un equilibrio funcional. El concepto de equilibrio funcional es fundamental. Con el FODA se trata de combatir las debilidades para aumentar las fortalezas y con ello estar en capacidad de aprovechar las oportunidades y además neutralizar las amenazas. Se trata entonces de detectar la habilidad principal de la organización, así como el área funcional donde se ubica, concentrarnos en su superación, avanzar hacia el equilibrio funcional, esto es, lograr que todas las áreas funcionales operen adecuadamente, fortaleciéndose continuamente. Muy bien, vamos a ver si aquí, hasta aquí hay alguna duda o comentario antes de pasar a la otra presentación que, reitero, se la voy a dejar en mediación virtual mañana con una guía para que ustedes hagan un trabajo. ¿Alguna duda hasta aquí o comentario? No, por el momento no, profe. ¿No? Muy bien, vamos a continuar. Si nadie tiene ninguna duda de momento, vamos a continuar con otra presentación. Bien, de la misma forma que en la organización tenemos cuatro áreas funcionales, también se conoce en la teoría de la administración las cuatro fases del proceso administrativo y el equilibrio funcional de la organización. Vamos a ver de qué se trata. La organización, que ya vimos el concepto al inicio, ¿verdad? Un agrupamiento que tiene objetivos y se adopta una estructura funcional, se desarrolla gracias a un adecuado manejo de las cuatro áreas funcionales de la organización. Y ya las vimos, que son producción, finanzas, recursos humanos y mercadeo. Para que esas cuatro áreas funcionales operen adecuadamente, la organización debe asegurar que se realicen correctamente las cuatro fases del proceso administrativo. Es decir, esas cuatro áreas funcionales no van a caminar solas ni van a lograr el equilibrio funcional simplemente de manera espontánea.
Para ello requerimos 4 fases del proceso administrativo. Esas 4 fases son el planeamiento. La palabra es muy transparente, ¿verdad? Hacemos un plan o planeamos cómo es el desarrollo de la organización en un periodo determinado, que puede ser un año o 6 meses, dependiendo lo que el equipo estratega desee hacer. Organizamos, lo cual significa, con base en el plan, vamos a distribuir tareas, asignar funciones a distintas personas dentro de la organización. A partir de ahí, hay una dirección, es decir, una persona que asume el papel de orientar el proceso de la organización y hay mecanismos de control. Entonces, estas 4 fases del proceso administrativo, planeamiento, organización, dirección y control, permiten asegurar o posibilitar que las 4 áreas funcionales estén funcionando adecuadamente. Vamos a ver rápidamente algunos conceptos complementarios. El planeamiento, que es la primera de las fases del proceso administrativo, se puede realizar según distintos enfoques. Uno de ellos es el enfoque de marco lógico. El enfoque de marco lógico lo que busca es resolver un problema concreto. Vamos a suponer la malla de un parque infantil que se cayó en una comunidad. Entonces, la Asociación de Desarrollo quiere reparar la malla. Entonces, el enfoque marco lógico tiene pasos muy básicos. Por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál es el problema? Se cayó la malla, ¿cuáles son los recursos que contamos, el presupuesto de la asociación, en qué plazo se va a resolver, en una semana o en 2 semanas, y cuál es el mecanismo para evaluar el proceso que se siguió y ver el logro obtenido. Y cuando esa malla está debidamente colocada y se evaluó, finalizó el proceso marcológico. El planeamiento estratégico, que es el que utilizamos en las organizaciones digamos, que son permanentes o tienen una, digamos, existencia prolongada, toma en cuenta el análisis del entorno y el diagnóstico organizacional y busca un desarrollo con objetivos amplios de corto, mediano y largo plazo. Este es el enfoque que se utiliza en la administración, el que por lo tanto correspondería utilizar aquí, en este curso, y que lo veremos luego en concreto cómo es que se desarrolla. Y el enfoque de la planificación social que utilizan organismos o instituciones sociales, que parte de una necesidad social, los recursos disponibles de parte del Estado o de una organización donante, y cuáles son los objetivos de atención social que se persiguen y en qué plazo se van a buscar. Entonces, como reitero, vamos a conocer más adelante cómo funcionamos con el planeamiento estratégico y cómo entran ahí los recursos humanos, por supuesto. La fase de la organización implica simplemente la asignación de responsabilidades y tareas con perfiles definidos para evitar duplicidades y confusiones, ¿verdad? Es decir, cada tarea o cada puesto debe tener una definición de sus funciones para que cada quien sepa lo que se espera de esa persona en la organización. La dirección, además de incluir los conceptos de liderazgo y administración de recursos humanos, significa la capacidad de conducir procesos con base en la ecuación formación-experiencia. Es decir, hay mucha gente que tiene mucha experiencia. Muchas veces tenemos en organizaciones una persona que sabe mucho de un tema y nunca fue a la universidad, por ejemplo, y esa persona adopta un liderazgo gracias a su experiencia, ¿verdad? Un ejemplo concreto, en un otro curso había un grupo que estaba trabajando con un caso de una lechería, donde había un señor de unos 60 y resto de años que toda su vida, desde niño, había trabajado en lecherías, había hecho todos los procesos que corresponden en una lechería, y a pesar de que había un ingeniero agrónomo, el liderazgo lo tenía este señor que por la experiencia acumulada de tantos años, conocía perfectamente no solo los procesos técnicos, sino el comportamiento también de los animales. Y ahí la formación no necesariamente es académica, sino que es en la vida. Y el control se sustenta en una estructura organizacional y metodológica que garantice el cumplimiento en tiempo y forma de las responsabilidades y tareas, es decir, en una estructuración organizacional. No es lo mismo un sistema de control para una asociación de desarrollo, para una asociación de estudiantes, que una estructura organizacional para una empresa. Y no es lo mismo una estructura organizacional para una empresa pequeña, una pyme, digamos, que está iniciando un emprendimiento, que para una gran corporación de 200 o 300 personas trabajando, ¿verdad? Es distinto. Por lo tanto, con base en esa estructuración organizacional y metodológica, se tiene que diseñar el sistema de control. Entonces, la adecuada operación de las 4 áreas funcionales de la organización, gracias a una correcta aplicación de los conceptos y métodos que rigen las 4 fases del proceso administrativo, asegura el equilibrio funcional de la organización, lo que decía anteriormente. Es decir, las 4 áreas funcionales no funcionan bien de manera automática, ¿verdad? Como apretar un botón y que ya funcionen bien, sino que van a depender de un correcto funcionamiento de las 4 fases del proceso administrativo. Si hay una adecuada planeación,
si hay una distribución de tareas en la organización que sea correcta y pertinente, si hay una dirección o liderazgo que sea el adecuado para ese tipo de organización y si hay mecanismos de control, entonces las cuatro áreas funcionales van a tener un funcionamiento de acuerdo a las necesidades y los propósitos de la organización. En sentido contrario, los desbalances, inoperancia o debilidad de una o varias de las áreas funcionales, como consecuencia de una mala ejecución de los principios de una o varias de las fases del proceso administrativo, no permiten el equilibrio funcional de la organización. Reitero que aquí un concepto clave es equilibrio funcional. Entonces, tanto las cuatro fases del proceso administrativo, planeamiento, organización, dirección y control, que conducen y aseguran la adecuada operación de las cuatro áreas funcionales, producción, mercadeo, finanzas y recursos humanos, es lo que garantiza el equilibrio funcional. Y ese equilibrio funcional es el que debemos buscar como estrategas. Y cuando nos formamos en este tipo de disciplina como la administración, lo que estamos tratando de formar son estrategas. El concepto de estratega, ahora lo vamos a ver brevemente, lo sabemos y lo conocemos en muchos campos, el estratega en el campo deportivo, en el campo empresarial, en el campo financiero, el estratega familiar. Y habría que preguntarse si somos estrategas de nuestra vida también, ¿verdad? Es decir, cuáles son los lineamientos que hemos definido para poder desarrollar y alcanzar el éxito en nuestra vida como personas o como familia. Entonces, el desarrollo organizacional depende entonces de un correcto funcionamiento de las cuatro fases del proceso administrativo para asegurar el equilibrio funcional representado por una operación balanceada y eficiente de las cuatro áreas funcionales de la organización. Muy bien, hasta aquí alguna consulta, comentario, alguien que tenga alguna pregunta que hacer. Y si no, pasamos a la tercera presentación, que es más breve y que luego podemos comentar lo que ustedes necesiten o les parezca necesario. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. De momento todo claro, profe. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la tercera presentación, que también estará en mediación virtual, igual que el video. Estaba hablando brevemente de estrategia y estrategas, ¿verdad? Es decir, hablamos de estrategas o estrategia en distintos campos, ¿verdad? De la vida, de las organizaciones. El concepto de estrategia depende de la época. ¿Qué quiere decir que depende de la época? Bueno, cuando nuestros países, el mundo, era un mundo limitado, ¿verdad? Que no teníamos el concepto actual de interconexión mundial o regional. En aquella época, hace varias décadas, lo más que se pensaba en Costa Rica, por ejemplo, era en el mercado común centroamericano. Estamos hablando de los años 60, 70, ¿verdad? Mercado común centroamericano y el propósito de las empresas costarricenses era poder acceder al mercado común centroamericano y vender en ese mercado para sentirse más grande que la empresa que vendía únicamente en el mercado costarricense. De la misma forma, habían empresas que únicamente abarcaban una zona del país, Turrialba, por ejemplo, o la zona sur, y no tenían la aspiración ni las posibilidades para acceder a otras zonas del país. Entonces, con un mundo limitado de ese tipo, donde no había esa visión, digamos, globalizada que tenemos hoy, la estrategia se definía como un conjunto de planes y programas para asegurar el logro eficiente y eficaz de los objetivos. Es decir, tenemos determinados objetivos y entonces tenemos un conjunto de planes y programas que nos asegure el logro eficiente y eficaz de los objetivos, ¿verdad? Es decir, eficiente, como sabrán ustedes, significa el logro de los objetivos con la menor cantidad de recursos disponibles, es una relación costo-beneficio. Y la eficacia quiere decir alcanzar los objetivos, poder cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto. Con un mundo o en un mundo con fronteras ampliadas y nuevas tecnologías como el que tenemos hoy, un mundo digitalizado, cambió el concepto. Este concepto es un concepto tomado o basado, tiene una reacción distinta, pero quien lo propone es Porter, que es un académico de Harvard, que propone el concepto de que estrategia es una mezcla de valor único, que ofrece un grado de diferenciación adecuado orientado al logro de los objetivos organizacionales. Entonces veamos la diferencia. Mientras que anteriormente se pensaba que la estrategia era simplemente un conjunto de planes y programas para alcanzar los objetivos, ahora Porter nos propone que en este mundo digitalizado y marcado por la velocidad, ¿verdad? Que nos podemos comunicar en un instante
con alguien que está al otro lado del mundo, el concepto se basa en un valor único que nos genere ¿qué? Una diferenciación, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el concepto de diferenciación o innovación en mi propuesta organizacional, empresarial, comunitaria, lo que sea, va a establecer un valor único que va a permitirle a las personas que podrían interesarse en mi servicio o en mi producto decir, quiero este porque tiene esto especial que no tienen los otros productos o los otros servicios que me ofrecen en otras empresas o organizaciones. Ahora bien, la estrategia implica dos elementos. Por un lado, cuáles objetivos quiero alcanzar, ¿verdad? Es decir, los objetivos que voy a alcanzar y cuál es la ruta o los medios para alcanzar esos objetivos. Y la ruta incluye esa diferenciación o innovación. Si yo quiero ir a Limón y estoy en San José, o estoy en Punta Arenas, o estoy en San Ramón, o estoy en Pérez Celedón, tengo varias posibilidades, ¿verdad? Irme por avión, irme por helicóptero, irme por carro, me puedo ir caminando si tengo la condición física, puedo llegar a una costa en el Pacífico y dar la vuelta por el canal de Panamá, o sea, tengo varias posibilidades. Y va a depender de los objetivos, cuál ruta o cuál mecanismo adopto. Si el objetivo es simplemente recreativo, puede ser que me vaya en una ruta, digamos, más larga, no importa, pero es recreativa. Si el objetivo es empresarial, voy a un negocio, voy a tratar de llegar lo más rápido posible. Trataré de irme en una avioneta, un avión o en un vehículo, un autobús, dependiendo de las condiciones o las posibilidades económicas. Y así esos dos elementos conjugados como una ecuación, objetivos y la ruta que voy a alcanzar, es lo que forma parte o define la estrategia. Ahora bien, la persona que es estratega, que como bien se comprende, estratega es quien conduce, quien piensa y conduce la estrategia, y puede ser una persona, puede ser un conjunto de personas, un grupo de personas, una junta directiva, por ejemplo, debe tener tres capacidades. Y si no tiene una de las capacidades, ya no funcionaría como estratega. La primera capacidad es la capacidad para analizar. Poder hacer un diagnóstico, poder evaluar. Y esa capacidad me va a permitir tener un panorama bien definido de lo que quiero, de dónde estoy ubicado. La segunda es la capacidad para planear. No me sirve mucho tener un buen análisis, un buen diagnóstico, si no hago a partir de ese diagnóstico un plan. Y la tercera, la capacidad para comunicar. Puedo tener un excelente análisis, puedo hacer un plan muy bueno, muy completo, pero si llego a pegar gritos o utilizo la ropa inadecuada para presentarme ante las personas que les quiero exponer la idea, o si el lenguaje que utilizo o el idioma que utilizo, es decir, no es el adecuado, no me voy a poder comunicar y por lo tanto el resto de las personas no se van a pegar a lo que yo estoy proponiendo, ni van a avanzar conmigo en la propuesta que quiero que hagamos. Ahora bien, la capacidad para analizar implica varias partes del proceso. Por un lado, acopiar o reunir información, ¿verdad? Juntar información. Implica sistematizar esa información, ordenarla, clasificarla, seleccionar lo que es fundamental y lo que es secundario. Poder hacer una interpretación de la información, de los datos y poder discernir o establecer qué es inmediato, qué es posterior, qué es adecuado, qué es inadecuado, qué me conviene o qué no me conviene. La capacidad para planear igualmente tiene varias partes del proceso. Por un lado, el diagnóstico, ¿verdad? Es decir, yo tengo que hacer un diagnóstico, como les comenté antes, con un FODA, por ejemplo, u otra técnica, de cuáles son las condiciones que tengo en la organización y las condiciones del entorno, es decir, del mundo que me rodea, para poder tener bien definido el lugar donde estoy, donde me ubico, el lugar social, económico, político, cultural. Poder definir objetivos, segunda función de la capacidad de planear, definir cuáles objetivos me propongo alcanzar, cuáles metas. La diferencia entre objetivos y metas es que el objetivo establece cómo quiero lograrlo, que generalmente se expresa en un verbo, por ejemplo, alcanzar o desarrollar. Un qué, que es el objeto sobre el cual ese verbo va a actuar, por ejemplo, desarrollar una estrategia empresarial y un para qué, de desarrollar una estrategia empresarial para asegurar el éxito de la empresa en el año, ¿verdad? La meta es más precisa. La meta combina elementos de logro y elementos de tiempo, es decir, diseñar un plan estratégico
en un plazo de 6 meses, o diseñar completamente o diseñar solamente el plan estratégico del área de finanzas, etcétera. Entonces, ¿qué quiero lograr y en qué plazo lo quiero alcanzar? Programar, que significa ir con las metas algo más concreto, que implique definir quién es la persona responsable de cada tarea o de cada acción, cuáles son las fechas de cumplimiento y cuáles son los costos que están implicados y cuáles son los mecanismos para el control. Y la capacidad para comunicar, por su parte, implica también varios elementos, algunos conceptos que veremos más adelante. El manejo de la ecuación mensaje-receptividad. Entonces yo puedo tener una capacidad técnica para producir un mensaje porque tengo un dominio del idioma, porque tengo recursos de producción gráfica para un diseño de un afiche, o porque tengo, digamos, material o recursos para un video, para un audio, etcétera. Entonces tengo capacidad técnica, puedo producir un mensaje. Pero si no tengo receptividad, de nada sirve la calidad técnica del mensaje. Entonces tengo que crear receptividad, que es más vibración, es menos técnica, es más vibración, más arte. ¿Cómo logro crear receptividad en el grupo de personas que me van a escuchar o que van a recibir mi mensaje? Esa ecuación entre mensaje y receptividad es la que me va a garantizar un adecuado funcionamiento de mi condición de comunicador o comunicadora. Luego, elegir un enfoque de comunicación. Quiero un enfoque más vertical, emisor, canal, receptor. Simplemente doy órdenes o doy instrucciones. O un mensaje más horizontal, comunicante, canal, comunicante, porque quiero generar una organización inteligente donde la gente participe, hable, se exprese de ideas, sea parte del proceso. La elección de los derivados, es decir, quiero hacer publicidad, quiero hacer simplemente información, quiero utilizar las relaciones públicas. Luego podremos ampliar en esos conceptos. ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar? Una valla carreteras, un mensaje de texto, un anuncio en televisión, un anuncio en radio. Voy a utilizar una carta, voy a utilizar un boletín informativo. ¿Cuál es el medio que voy a utilizar? Eso está abierto totalmente a la creatividad y cada día surgen nuevos medios, ¿verdad? ¿Y cómo realizo esos medios? Es decir, ¿cómo hago para que ese medio se convierta en realidad? ¿Cómo hago la producción de un boletín? ¿Cómo hago la producción de un video? ¿Cómo hago la producción de un podcast para escucharlo en WhatsApp o en otro espacio, ¿verdad? Entonces, el estratega, la persona estratega debe tener esas tres capacidades: la capacidad de analizar la realidad, la capacidad de planear y la capacidad de comunicar. Y en la medida que desarrollamos esas capacidades como estrategas, vamos a estar en condiciones de conducir adecuadamente una organización con base en las 4 fases del proceso administrativo: planeamiento, organización, dirección y control. Y gracias a ello estaremos en posibilidad de lograr el equilibrio funcional que implica el adecuado funcionamiento de las 4 áreas funcionales: la producción, las finanzas, el mercadeo y los recursos humanos. Muy bien, hasta aquí sería lo que quería hoy compartirles. Como les dije, esto va a quedar en la plataforma, hoy no, sino mañana, porque tengo varias reuniones, pero mañana yo voy a subir el video, lo voy a poner en mediación virtual para que ustedes, si necesitan o quieren repasarlo, lo puedan hacer. Igualmente van a quedar las 3 presentaciones y habrá también mañana, hacia la tarde posiblemente, una guía de trabajo para un trabajo individual y uno grupal, que puede ser, como les dije, en parejas o grupos, pueden ser 3 personas o dos, eh, para que puedan aplicar esos mismos conceptos a una experiencia, perdón, a un grupo o una organización que ustedes elijan. Puede ser cualquiera. Puede ser un grupo comunitario que conozcan, puede ser una empresa, puede ser una asociación estudiantil, lo que ustedes gusten. Lo importante es que puedan poner en práctica o analizar una organización con base en los conceptos que hemos comentado. Y con mucho gusto veamos si tienen alguna duda o algún elemento que quieran que podamos ampliar o quieren hacer algún comentario. María, adelante. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo tenía una consulta con esto de lo que mencionó de los estrategas y la capacidad para lo de la comunicación. Cuando se planeaba, digamos, que el mensaje fuera como manera horizontal, era donde se hablaba del comunicador, ¿verdad? El canal y el comunicador. Ese canal, ¿cómo, qué vendría siendo? Digamos, ¿por medio de qué se podría dar? Muy bien. Por ejemplo, hoy el canal que yo he utilizado es la voz y la presencia mía aquí en Zoom, ¿verdad? Con ustedes. Puede ser que el canal que elijamos, supongamos que ustedes tienen la responsabilidad de dirigir un equipo, trabajan en una empresa,
Entonces el canal podría ser una pizarra donde se ponen los avisos para el equipo, puede ser un mensaje que ustedes envían a WhatsApp, el canal puede ser un gesto, ¿verdad? La persona hace un gesto y ya está comunicando algo. Entonces, el canal es el medio por el cual vamos a hacer la comunicación, ¿verdad? Entonces puede Ajá, ser, pero de manera colectiva sería ahí. sí, correcto. Digamos, o si es individual, igual, ¿verdad? Usted puede ser que el canal sea un correo electrónico que envía a la persona. El canal, vamos, cuando hablamos de canal, en teoría de comunicación, estamos hablando el medio por el cual hacemos la comunicación, entablamos la comunicación. ¿Verdad? Si son dos personas que están, supongamos, en una soda tomando café, dos estudiantes que están en una soda tomando café, el medio o el canal, que es lo mismo, sería los gestos y la voz y la mirada, etcétera. Hay una serie de elementos que forman parte de ese canal, que todo eso comunica de alguna forma lo que queremos expresar. Si esa persona quiere comunicarse con alguien que está fuera del país, posiblemente el medio o el canal que va a utilizar es un correo electrónico, un WhatsApp, un Telegram, alguna otra forma de comunicación, ¿verdad? O de canal. Perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿No? Bueno, yo les voy a poner el material, como ya les dije, en mediación virtual mañana y queda, por supuesto, como ustedes saben, disponible la comunicación por correo o por WhatsApp de lunes a viernes en el horario que yo les indiqué, ¿verdad? Para que ustedes puedan, cualquier duda, con mucho gusto me escriben y yo les contesto. ¿De acuerdo? Perfecto, De profe. acuerdo, profe. Muy bien. Entonces, si no tenemos más, nos estamos viendo luego. Muchas gracias y que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego.